bonito está el bosque en otoño, ¿verdad? Puedes escuchar los pajaritos, el viento soplando. Es muy relajante y me da vibras muy cozy. Sí, ¿verdad? Bueno, quería que saliéramos un momento, que nos alejáramos un poquito de la cabaña y viniéramos aquí al bosquecito para poder cuidarte. ¿Te gustaría? Creo que así el ambiente será aún más relajante para ti. Sí, con los sonidos de fondo de las aves y el viento podrás olvidar todo el estrés, todo lo que estás sintiendo. Vamos a hacer que te relajes y si quieres que te duermas también. ¡Ah! Mira lo que tienes aquí. Estaba enredado en tu pelito. ¿Cómo habrá llegado acá? Quizás quedó en tu cabello cuando pasamos por algunos árboles. Aunque esto no viene de un árbol, ¿no? Es como una varita mágica. Creo que tienes algunas hojas en el pelito también. Están como crujientes y otoñales. A ver aquí. Ahí va una. Por acá. Dos. Saquemos esta que tienes aquí. Y parece que hay algunas como en la parte de abajo de tu pelito. Déjame cepillar y sacar hojitas. Aquí. Y acá hay otra. ¿Cómo es que tienes tantas hojitas en el cabello? De todas formas, te ven muy bonitas. ¿Listo? Creo que esas son todas. ¿Tienes frío? No te preocupes que vine completamente preparada. Tengo todo lo necesario para que te sientas muy bien. Y con esta mantita muy suave, creo que te vas a sentir muy calentito, calentita. Te la voy a poner alrededor de los hombros. Tú acomódate aquí. Siéntate conmigo. Y relájate. El tiempo está muy bonito. Es hora de descansar un momento. Ok. Tengo algo por aquí también que te va a gustar. Bueno, en realidad no está aquí. Lo voy a traer así. ¿Qué crees que es? Algo para beber. El sabor del otoño. Sabes, nunca había probado este sabor, pero es delicioso y quería compartirlo contigo. Así que dame un momento y vuelvo enseguida. Voy a buscarlo a la cabaña. Quédate aquí.
¡Tadán! Pumpkin Spice Latte. ¿Lo dije bien? Sé que tenías ganas de probar este sabor igual que yo, así que te lo preparé con muchísimo amor. Te lo voy a dejar aquí al ladito. Esto parece un picnic, ¿no? Por favor, bebe cuando quieras, pero está algo caliente, así que ten cuidado, no te vayas a quemar. Bien. Y aparte de eso, mira esto. Está algo pesada. ¡Shazam! Una vela. Y está este aroma pumpkin. ¿Ves? Hoy todo será de calabacita. Huele deliciosísimo, mira. Ay, ¿verdad que sí? Huele como... Bueno, sí a calabaza, pero crema, azúcar, canela. Sí, ¿cierto? A ver, vamos a encenderla con estos fósforos. La cajita me estaba traicionando y estaba algo pegada. Casi se me suelta. Pero bueno, los accidentes pasan, ¿no? No tenemos que ser tan duros con nosotros mismos. Vamos a encender esta maravillosa velita. ¡Ah! Se apagó, mira. Uno más. El sonido del fuego también es relajante. En lo personal me gusta mucho. Ahora sí que sí. Upsi, upsi. Qué bonita es. La voy a dejar por acá, sí. Al ladito. Pero no tan cerca para que no vaya a pasar un accidente. No pasa nada. Ahora, ¿qué cositas podemos hacer? Tengo mucho aquí preparado en nuestro picnic. Es como un picnic de cuidados. ¿Con qué partimos? Sí. Podríamos hacer algo así como un spa de otoño. Podría lavar tu carita. Bien. Acá tengo una espumita perfecta para el otoño porque mira, dice otoño. Así que le vamos a creer. Vamos a poner un poquito aquí. Parece un pastel. Huele delicioso también a malvaviscos. Y como a canela, es como un olor a pastelito, ¿verdad? Ya me dio hambre. ¿Qué tal si cuando volvamos a la cabaña horneamos algo? ¿Crees que yo te lo horneé? Bueno, te voy a consentir. Ahora, mírame aquí. Vamos a limpiar esa hermosa carita que tienes con esta espumita suave, hipoalergénica, por supuesto. Vamos a limpiar
A ver, me voy a acercar solo un poquito, pero si te sientes incómoda, incómodo me dices. Es que necesito limpiar aquí al ladito tu orejita. Eso es, relájate. ¿Verdad que se siente muy bien? Se siente delicioso. Delicious. Un poquito por aquí, un poquito. Y ahora un poquito más por acá, con permiso. Solo me voy a acercar ligeramente. Eso es. Limpiemos esta orejita preciosa. Perfecto. Relájate. ¿Te sientes bien? Está todo bien. Perfecto. Listo. Suena tan bien, ¿verdad? Me gusta. Muchísimo como suena. Casi se me cae. Ok. Ahora entonces, ¿con qué seguimos? Sí, deberíamos hidratar tu piel. No te preocupes que la espumita se absorbe. No necesitas ser enjuagada ni nada. Vamos a poner una cosa en tu cabello, ¿sí? Quizás debía haberla puesto antes, ¿no? Un brochecito de mariposa con colores otoñales, según yo. Voy a ponerlo por aquí. Upsi, upsi. Ok. Para quitar el cabello de tu carita. Ahora sí, carita despejada. Ahora, pongamos una cremita. Sí, creo que sí. Cremita y luego algunas otras cositas. ¿Quieres escuchar una canción? Claro que sí. Pero primero terminemos esto. Así, cuando la toque, te vas a quedar dormido más fácilmente. Pongamos un poquito de esta cremita otoñal aquí. Es muy suave, como acuosa. Te voy a poner esto a toquecitos primero. Naricita, la frente, debajo, en la mejilla, barbilla, la otra mejilla. Estuvimos por la frente y vamos por acá una vez más, bajo los ojitos, el otro ojito. Y ahora vamos a dar un pequeño masajito. Eso. Listo. Te voy a poner solo un poquito en las orejitas.
porque no pueden quedar resecas, ¿no? Después que las limpiamos. Un poquito entonces en tu orejita izquierda por aquí. Eso es. Tienes unas orejas muy lindas, ¿sabes? Sé que es raro dar un cumplido sobre las orejas, pero sí. Son como redonditas y adorables. Muy, muy bonitas orejitas. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Eso. Y ahora la orejita derecha, ¿no? Ya sabes, siempre se me olvida. Por acá, acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Eso es. Un poquito más, ¿no? Para que sea igual de largo que el de la orejita izquierda. Por acá, listo. Me gusta mucho el otoño. Todo huele como a pastelito. Canela. Calabacita. ¿Qué tal si hacemos una torta de calabaza? ¿Te gustaría? ¿La has probado? Yo no soy tan fan, pero si tú quieres. Ok, hagamos eso. Entonces, vamos a darle algunos cuidados más a tu linda carita. Sí, porque lo mereces. Y porque tu pielcita está un poquito seca por el frío de otoño. Puedes sentirla algo sequita. Los cambios de estaciones son rudos con nuestra piel. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, primero, déjame ponerte esto. Acá. Tengo. ¿Qué crees que es esto? Todo en el tema de otoño, por supuesto. Son parchecitos para debajo de los ojos. Siempre es bueno consentirnos. Y esto sé que te ayudará mucho. Además, tienen oro, se supone. Sacamos uno con esta cucharita. Aunque siempre me cuesta mucho sacarlos con esto, ¿ves? Ahí. Aquí. Y lo ponemos debajito de tu ojito. Por acá. Eso. Se siente fresquito y muy bien, ¿verdad? Déjame sacar otro. Ok. Y lo ponemos por acá. Con permiso. Ay. Listo. Y guardamos esto para que no se seque. A propósito, esto también tiene un ingrediente que quizás no te va a gustar tanto. Tiene baba de caracol. Pero que no te importe. Es un producto cosmético muy bueno. Además, los caracoles son otoñales. ¿Ves? Mira. Caracolcito. Bien. Ahora llegó la parte, no sé si más divertida, pero que a mí me gusta mucho. Vamos a ver qué bálsamo labial quieres. ¿Te gustan los bálsamos labiales?
dejas ponerte uno, no hay problema. Eres un amor. Si lo eres, debes empezar a creer eso. A mí me cuesta creerlo sobre mí misma. Pero deberíamos tenernos más paciencia y más amor, ¿verdad? A nosotros mismos. Deberíamos creer que merecemos todo lo bueno. Y lo mereces. Así que vamos a ponerte el bálsamo labial más lujoso que tenga. No son tan lujosos, pero aún así. Tengo como primera opción, ¡chan! Este de mielcita. Como ves, me gusta mucho. También tiene leche. Me gusta mucho porque lo he usado bastante. Puede ser quizás un poquito pegajoso para alguien que no usa bálsamos labiales, pero si quieres lo usamos. Yo te lo recomiendo. También tenemos este, mucho más neutro. Esto es casi como una crema. También es de caracol, pero si quieres te lo pongo. Este tiene un aroma tan suavecito, mira. ¿Lo hueles? Sí. No te mostré el olor. ¿Cómo lo digo? No te enseñé el olor de esto. Es muy suave también, pero es a miel. Sí, ¿verdad? Es muy bueno. Tercero, 3 no. Esta belleza. ¿Ves qué lindo es? Este de acá no es exactamente un bálsamo, pero ya que queremos consentirte y que te estoy consintiendo mucho, servirá. Es un labial muy otoñal. Mira, este color cafecito, color chocolate, y creo que en tus labios se verá precioso. Este no tiene aroma, es bastante neutro. Podemos probarlo también, claro. Y por último, uno de mis favoritos, porque me encantan los dulces. Se llama... Esto es un brillo de labios de Fruyele. No sé si los conoces, pero acá en Chile son unas gomitas cubiertas de azúcar. Este en particular es el de naranja y huele delicioso. Igual que las gomitas. Mira. Huele. Huele a naranja, pero gomita de naranja, ¿no? Sí, podemos usar los que quieras. Te voy a poner entonces este de puro lujo. No, vamos a empezar con miel para hidratar muchísimo tus labios preciosísimos. Sonríe. Qué linda sonrisa tienes. Pongamos un poquito por aquí, por acá, por acá, por acá, aquí, aquí. Listo. Eso es. Labios hidratados. Ahora, lujo y color. Chocolate en tus labios. Solo un poquito, un toquecito. A ver, sonríe. Qué linda. Aquí pongamos un poquito de este labialcito.
labios de chocolate. Preciosa. Muy bien, hermoso. Y por último, para que pruebes esta maravilla, el brillo de Fruyele. Un día te voy a traer muchos Fruyeles, ¿ok? Para que los pruebes. Sonríe, precioso. Muy bien. Pongamos un poquito de brillo de Fruyele por aquí, por acá y un poco más aquí para que brilles más que las estrellas. ¿Listo? Ay, huele delicioso, de verdad. Me voy a poner solo un poquito. Es que me encanta, de verdad me encanta mucho. Me lo comería como una gomita. Listo. Entonces, nos quedan un par de cosas. Sí, aún nos quedan. Primero, quiero ponerte un poquito de aceite en el cabello. Al igual que la piel, el pelito sufre. Y, a pesar de que tienes un cabello maravilloso, que me encanta, creo que el aceite te servirá y ayudará a que se sienta más suavecito. ¿Te gustaría? Bien, acá lo tengo, no te preocupes. Aquí está. Aceitito color otoñal. Me voy a poner unas gotitas. Uy, creo que salió mucho. Pero no hay problema. Lo voy a esparcir muy bien en mis manos. Y vamos a ponerlo aquí, en las puntitas de tu lindo cabello. Un poco más. Y al otro lado. No te preocupes si se desordena un poco porque te voy a cepillar después, ¿sí? Claro. Por cierto, ¿hay algo más que quieras hacer? ¿Leer algo? ¿Tienes algún libro en mente? Claro, te puedo leer un cuentito, no hay problema. ¿Qué tal si primero te leo el cuento o los cuentos? Voy a poner aquí un poquito en tu flequillo. Y después te improviso una canción como quieres. Perfecto. Último toquecito y listo. Me quedé con algo de aceite en las manos. Así que me voy a limpiar. Listo, aunque aún están un poquito aceitosas, le voy a poner en las puntas de mi cabello. Se había enredado, ¿viste? Creo que a mí también me hace falta un poco de aceite. Vamos a poner solo las puntas para que quede suavecito igual que el tuyo. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Ok, hermosa. Ok, hermosa. Lo último que traje es shan, sharan, shan. Algo muy otoñal, a mi gusto.
esto de aquí es un perfumito, pero adivina qué huele. Huele a dulce de leche. Vas a oler como un pastelito. Habíamos puesto como malvaviscos en tu carita, miel, ¿qué más pusimos? Naranja y ahora dulce de leche. A ver si te gusta. Si te gusta, por supuesto, te pongo. Huele. Qué bueno que te gustó. Te voy a poner solo un poquito entonces, ¿sí? Para que no sientas como un olor muy pesado. Aquí. Y quizás en la parte de atrás de tu cuello. Y quizás pon las muñequitas así hacia arriba. Muy bien. ¿Listo? Ahora, no te voy a quitar ni... Acá en Chile le decimos pinche. El brochecito del cabello. Ni los parches por si te quedas dormido, ¿ok? La mantita está aquí. Bien acomodada. Realmente huele delicioso acá. Y vamos a leer el cuentito. Pero casi olvido esto. Vamos a cepillar solo un poquito tu cabello para que el aceite se esparza mejor. Repare tus puntas. Se sienta muy suavecito cuando despiertes. Te cuento un secreto. Me gusta muchísimo cepillarte el cabello porque me relaja. De hecho, creo que podría quedarme dormida. Si me quedo dormida, me puedo apoyar en ti, quizás en tu regazo. ¿Ok? Claro, tú puedes apoyarte en mi regazo también. Incluso puedo hacerte una camita, arroparte. Pero en la cabaña no creo que aquí funcione una camita al aire libre. Como está bajando la temperatura, ¿verdad? Listo. Listo. Ahora sí. Leamos el cuentito. Por supuesto, lo tenía preparado también. Tenía toda esta cita, picnic, cuidados de otoño preparados para ti, porque me importas mucho. Quería consentirte, que estuvieras feliz y calentito esta noche. Elijamos un par de cuentitos, ¿sí? A ver qué sale. Nos irá a dar un mensaje esta vez. Nos saldrá un cuento repetido. Este. Este ya lo leímos, sí. Y este también. ¿Qué tal el siguiente? También lo leímos. Creo que hemos leído bastantes cuentitos de este libro. ¿Será hora de leer del otro? Este no lo hemos leído. Si quieres, acomódate sobre mis piernas y relájate. No podemos cambiar los vientos, pero sí ajustar las velas. Érase una vez un hombre
que vivía muy cerca de un importante cruce de caminos. Todos los días a primera hora de la mañana llegaba hasta allí, donde instalaba un puesto rodante en el cual vendía bocadillos que él mismo horneaba. Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio y no veía muy bien. Por ese motivo, ni un solo día leía diarios ni veía televisión, pero eso sí, vendía exquisitos bocadillos. Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores y, personalmente, seguía pregonando su mercancía, gritando a todo pulmón: «Compra deliciosos bocadillos calientes». Y la gente compraba cada día más y más. Aumentó la compra de insumos, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado, y sus ventas se incrementaron día a día. Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que decidió llamar a su hijo, un importante empresario de una gran ciudad, para que lo ayudara a llevar el negocio. Al llamado del padre, su hijo respondió: «Pero, papá, ¿no escuchas la radio, ni lees los periódicos, ni ves televisión? Este país está atravesando una gran crisis. La situación está muy mal. No podría ser peor». El padre pensó: «Mi hijo trabaja en una gran ciudad, lee los periódicos y escucha la radio. Tiene contactos importantes. Debe saber de lo que habla». Así que revisó sus costos, compró menos pan y disminuyó la compra de cada uno de los ingredientes, dejando de promocionar su producto. Su fama y sus ventas comenzaron a caer semana a semana. Tiempo después, desmontó el letrero y devolvió el terreno. Aquella mañana llamó a su hijo y le dijo: «Tenías mucha razón. Verdaderamente estamos atravesando una gran crisis. La mejor brújula la tenemos adentro nuestro. No le entreguemos nuestro poder a otros. No tenemos que entrar en los miedos colectivos. Tienen mucha fuerza, nos paralizan y son contagiosos». Creo que fue un buen mensaje, ¿verdad? Los tiempos en que estamos, cuando nos dicen que puede haber guerra, escasez, delincuencia, quizás nos conviene olvidar un poquito eso. Simplemente vivir. ¿Quieres otro cuento? Ok, vamos a elegir ahora uno del inicio. Este no lo hemos leído. Acomódate. Se llama «No pares, continúa tocando». Deseando dar ánimos al progreso de su joven hijo al piano, una madre lo llevó a un concierto de Paderewski. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue hacia ella para saludarla. Aprovechando la oportunidad para explorar las maravillas del teatro, el pequeño niño se levantó y, eventualmente, sus exploraciones lo llevaron a una puerta donde estaba escrito: «Prohibida la entrada». Cuando las luces bajaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba allí. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano Steinway. Horrorizada, la madre vio a su hijo inocentemente sentado al teclado, tocando las notas de «Mambrú se fue a la guerra». En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue al piano y susurró al oído del niño: «No pares, continúa tocando». Entonces, Paderewski
extendió su mano izquierda y empezó a llenar la parte del bajo. Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo a la melodía. Juntos, el viejo maestro y el joven aprendiz transformaron una situación embarazosa en una situación creativa. El público estaba perplejo. La próxima vez que determines realizar grandes hechos, escucha atentamente. Puedes oír la voz del maestro susurrando en tu oído. No pares, continúa tocando. Siente sus brazos amorosos a tu alrededor. Siente que sus fuertes manos están tocando el concierto de tu vida. Recuerda, Dios no llama a aquellos que son capacitados. Él capacita a aquellos que son llamados. Cuento precioso, ¿verdad? ¿Te gustó? Me alegra mucho. Me alegra mucho también porque te ves muchísimo más relajado. También con algo de sueño. Tienes sueño, ¿verdad? Puedo notarlo en tu carita hermosa. Sí, pero no te preocupes. Como te dije, puedes apoyarte aquí en mis piernas, en mi regazo y dormir un ratito. Voy a tocar, a improvisar, pensando en el gran maestro. A ver qué sale. Tú recuéstate y duerme. Cierra los ojos cuando quieras. Relájate. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.